Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Muy buenos días, están escuchando Autism Gold. Buenos días a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Autism Gold. Les saludamos desde la Universidad de Cuenca, yo soy Paula Bacuy Lima y es un gusto estar en este espacio el día de hoy, donde buscamos aprender más sobre el autismo desde una mirada más científica y humana. Y yo soy Diego y les agradezco mucho por acompañarnos en este programa donde vamos a tratar de derribar estos prejuicios y aclarar estas dudas que existen acerca del trastorno del espectro autista. Así es, muchas veces escuchamos afirmaciones sobre el autismo y las repetimos sin saber si son reales o falsas. Estas pueden nacer de la desinformación o a veces de estereotipos que ya se han mantenido por muchos años. Ahora, el tema de hoy es mito o realidad sobre el autismo, analizando sobre las creencias más populares que se han rodeado acerca del TEA. Y para ayudarnos a comprender mejor esta temática nos acompaña un invitado muy especial, el psicólogo David Takuri. Bienvenido a Autis Gold, profesor. Muchas gracias por la invitación y más bien encantado de formar parte de este espacio y siempre compartir con ustedes que son parte clave para nuestra formación e investigación. Muchas gracias. Y para comenzar y para entrar un poco más en contexto, psicólogo David, no sé si nos podría hablar o contar sobre su experiencia trabajando con personas dentro del espectro autista. Bueno, sí, he tenido el gusto de trabajar con el tema del autismo desde que empecé mi carrera de pregrado, cuando recién me gradué de psicólogo educativo. Tuve esta oportunidad de acercarme dentro de uno de los centros de la ciudad de Cuenca. Entonces, desde esta experiencia estuve más o menos 3 años trabajando de manera directa con pacientes con autismo y tuve tal vez el gusto, el agrado de poder cambiar de alguna manera la vida desde mi rol profesional, ¿no? Actualmente estamos haciendo investigación sobre el tema del autismo, especialmente el tema de la cognición social, lo que corresponde a habilidades sociales, lo que corresponde al tema de la comprensión de las creencias, de los deseos, de las intenciones y de la empatía de las personas que tienen autismo, tanto en niños como en niñas, es decir, en hombres y mujeres. Y desde esta perspectiva queremos entender cómo funcionan las habilidades sociales y las habilidades que en este caso son parte necesaria para el desenvolvimiento y la independencia de las personas. Muchas gracias por compartirlo, profesor. Sin duda, su experiencia nos ayudará a comprender mucho mejor esta temática tan importante. Ya, ahora vamos a empezar con nuestro primer mito. ¿Mito o realidad? ¿El autismo es una enfermedad? Bueno, en mucho tiempo se trató al autismo como una enfermedad. Sin embargo, desde los manuales diagnósticos y desde la evidencia científica también, hay que entender al autismo como un trastorno del neurodesarrollo en donde principalmente están afectados tres procesos, como el tema de la comunicación, el tema de las conductas y el tema de las habilidades sociales y los procesos afectivos. Entonces, cuando hablamos de autismo, debemos entender como un proceso divergente o complejo en el cual estos tres procesos forman parte completa de la persona. Y en esa formación completa de la persona es necesario que nosotros entendamos estos tres componentes que de alguna manera pues pueden estar afectados, tanto a nivel profundo como a nivel simple, pero de tal manera no puede considerarse al autismo como una enfermedad, como si fuera una gripe o un dolor de estómago, porque al final es una condición de neurodesarrollo que va a influir en la forma de desarrollarse a lo largo de la vida de la persona. Ya. Muy bien, entonces podríamos decir que el autismo no es una enfermedad, sino es una condición del neurodesarrollo que afecta a la persona durante toda su vida, ¿verdad? Exactamente, justamente cuando nosotros
acogemos o abordamos a un paciente desde el área profesional, debemos de entender esta noción esencial de que tres procesos debemos de entenderlos: la conducta, la habilidad comunicativa y las funciones emocionales como tal, que en este caso el tema de las habilidades sociales, como el tema de entender las creencias propias y ajenas como tal. Muchas gracias por su respuesta. Vamos con otra afirmación que genera muchas dudas y se escucha con frecuencia, y es que las personas con autismo no son empáticas. Bueno, partamos desde la idea básica, entiendo, ¿no? Cuando hablamos de empatía nos hemos acostumbrado a pensar que la empatía es igual que ponerse en los zapatos del otro, pero en realidad desde los conceptos más profundos de la psicología hay que entender que tenemos una empatía cognitiva, es decir, el sé que te está pasando algo, y la empatía afectiva, que en donde además de saber puedo entender o puedo sentir algo por esa situación que tú estás percibiendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empatía, no es necesariamente solo la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. En clases habíamos conversado, creo que con ustedes también, Sí. hablábamos de que no es lo mismo que ser empático y tener un paciente que a lo mejor está llorando, contándonos sus problemas, que es parte natural de un proceso cuando un paciente puede asistir a consulta y tener estos eventos, y que al final el paciente, como está llorando, nosotros por empatía nos pongamos a llorar con el paciente, ¿no? Cuando entendemos la empatía es justamente entender tanto cognitivamente como la persona puede entender ese proceso emocional o esa situación en particular, y tanto afectivamente como yo puedo sentirme afectado emocionalmente por estas situaciones con la persona. Entonces, si hablamos de las personas con TEA y hablamos de su empatía, es justamente ese dilema en donde nosotros debemos de entender cómo está desarrollado, porque a lo mejor la persona está entendiendo, pero no está percibiendo esa sensación o esa incomodidad o ese malestar o esa afectación emocional, o quizás se sienta afectado, pero no lo demuestra conductualmente que realmente está afectado. Entonces, esa variación tanto de las funciones cognitivas y afectivas pueden verse involucradas en entender una forma diferente de la empatía. Estoy quizás muy convencido de que las personas no es que no tienen empatía, sino que más bien una forma afectiva y cognitiva es muy distinta a la que nosotros normalmente estamos acostumbrados a percibir en personas que a lo mejor son muy familiares con nosotros. Ya. Claro, este es un mito que ha sido bastante extendido, pero como usted nos dijo, la forma de expresión de las emociones suele ser bastante diferente. En cuestión, vamos con otra frase y es un mito bastante extendido y es que todos los niños con autismo son iguales. ¿Qué nos podría decir acerca de ello? Nosotros en la formación profesional, lo primero que nos decían, ¿no? Cuando tú conoces a un caso, a un niño, a una situación con autismo, has conocido a un caso, a un niño, a una situación con autismo. Porque es esencial entender de que toda situación de un niño diagnosticado con autismo, y mucho más de una niña diagnosticada con autismo, es muy diferente a otras situaciones. Cada una tiene un perfil específico relacional a un perfil de funciones intelectivas, de funciones ejecutivas, de funciones relacionales. Es decir, cada persona tiene un mundo diferente en su forma de vivir el autismo. Entonces, por eso que de alguna manera hablamos del espectro autista, es decir, que las personas que tienen el espectro no necesariamente se categorizan o se pueden entender como una sola característica, como que, es una persona con autismo, entonces es así, sino directamente tenemos que entender los tres procesos desde la manera funcional como psicólogos, ¿no? De ahí como personas, pues obviamente todas las personas creo que tenemos el mismo valor, y desde ese entendimiento y esa función deberíamos entender y relacionarnos en la forma en la cual nos desenvolvemos entre el dar y dar, y el recibir y recibir, ¿no? Pero básicamente no todas las personas con autismo son iguales. Creo que de alguna manera ni las personas que nos consideramos, entre comillas, neurotípicos, que ahora es la palabra que más se utiliza, somos iguales. Tendremos algunos momentos, digamos, álgidos, otros que estamos un poco más tristes, otros que estamos más activos, otros que estamos con más pereza, otros estamos muy motivados. Entonces, desde esa naturalidad, lo mismo sucede en el tema del autismo. No podemos caracterizarnos, decir el paciente es así y siempre será así. Sí, quizás tendrá alguna forma de estructura, pero no necesariamente todos son igual a todos. Ujú, Muchas gracias por aclarar este punto. La ujú. verdad es que es importante, ya que muchas personas piensan que existe un solo perfil de autismo.
Ya, ahora vamos a continuar con otro mito que se ha visto bastante extendido por las películas y por las series, y es que las personas con autismo suelen ser mucho más inteligentes que las personas comunes o que las personas neurotípicas, como habíamos hablado. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Eh, Existe un mito justamente de que las personas con autismo son más inteligentes. Como se dice, es un mito, porque al final del día hay que entender de que todas las personas con autismo pueden tener características muy comunes o pueden ser de alta dotación, por decirlo así, de poca dotación o de discapacidad intelectual, o simplemente una capacidad intelectual, digámoslo así, promedio. Sí, entonces básicamente es un mito. Lo que sí se ha podido ver es que a lo mejor las personas con autismo tienen patrones de estructuración un poco más definidos, sea por sus propias características o sea por procesos aprendidos. Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, las personas que a lo mejor nos escuchan tendrán en sus características principales poner todas las cosas que tienen que hacer en una agenda. Otras las grabarán muy normalmente, otras grabarán en su teléfono, otras escriben a lápiz y papel, otros quizás se acompañan de otras personas para que les puedan acompañar y les puedan decir qué es lo que tienen que hacer. En el autismo muy probablemente sucede lo mismo, pero quizás la estructura es un poco más centrada en definir los procesos y el paso a paso que se debe seguir. Entonces, quizás estas formas estructuradas de pensamiento pueden ayudar a la persona a entender o cómo llevar adecuadamente, digamos, su proceso de independencia en su vida. Ahora, esto es una de las formas que a lo mejor puede confundirse con la forma del tema de una alta dotación. Puede ser esto, pero no necesariamente se constituye como el principal factor para determinar que un autismo es sinónimo de una alta dotación o el autismo genera habilidades extraordinarias, porque al final del día, insisto, el autismo es una condición de neurodesarrollo, pero que puede estar acompañada o no de efectos como el tema de discapacidad intelectual, altas capacidades, TDAH u otras patologías que pueden aparecer constantemente como tal. Entonces, eso, no es un mito. Claro. Ya. Muchas gracias por su respuesta, profesor David. Ya que esto a menudo, como usted mencionaba, se puede creer que las personas con autismo tienen habilidades extraordinarias como una memoria excepcional o también grandes capacidades para las matemáticas, pero realmente no siempre es así. Ahora vamos con otro mito o realidad. La afirmación es, las personas con autismo prefieren mantenerse aisladas y no relacionarse con los demás. A ver, en las formas de pensamiento que nosotros construimos, en las formas de convivencia o las formas de relacionarnos con las personas, creo que todos buscamos un espacio para poder compartir y todos buscamos un espacio para poder estar solos. En algún momento de nuestras vidas creo que todos vamos a buscar ese espacio en el que puedo y quiero estar solo y en los que quisiera y pudiera también estar acompañado. En el mundo social, en la vida social, lo que la sociedad ha impulsado, nos ha motivado, es de que seamos seres sociales, que intentemos de interactuar. Por eso existen redes sociales que de alguna manera buscan esta interacción social, busca que nos vinculemos, busca justamente este estrechez de relaciones entre las personas como tal. Pero al final de cuentas hay que tener también presente que nosotros como personas tenemos espacios comunes y también buscamos espacios en solitario, independientemente si tenemos o no autismo. Entonces, desde esas particularidades hay que entender también que las personas con autismo pueden tener esta necesidad constante de poder estar en la libertad de poder estar eh, solos, por decirlo así. Y el solos no significa no estar pensando, no significa no estar imaginando, no significa apagarse o hacer turn off, como se suele decir, porque no está relacionándose como tal. A lo mejor nosotros desde nuestra sociedad, desde nuestra forma evolutiva, nos hemos acostumbrado y estamos pensando en que siempre debemos socializar y siempre debemos relacionarnos. Incluso Vygotsky habla justamente de esto, de que las habilidades sociales nos ayudan justamente al aprendizaje o al desarrollo de la inteligencia.
demencia, que comúnmente, desde la teoría entendida, sí funcionaría como tal, pero desde el autismo también es necesario y se requiere tener estos espacios de soledad, y desde la función de no tener autismo también buscamos y es necesario tener estos espacios de soledad. Antes se promulgaba y se tenía en presente que siempre debemos estar en los ambientes, en el ámbito de compartir, en el ámbito de socializar, pero comúnmente están saliendo espacios en donde uno dice espacio para reflexión, el mindfulness, el tema de meditación, que son elementos que es básicamente entenderse a uno mismo, escucharse a uno mismo y poder entender lo que está sucediendo en mi propio organismo, ¿no? Como tal. Entonces, esos espacios de estar solitarios, pues quizás sí son más presentes, pero no necesariamente es que la persona por sí mismo es aislada, sino que busca y prefiere estar en un espacio aislado porque a lo mejor la estimulación sensorial, los ruidos, los sonidos, el contacto visual, el tener que tener una relación, le resulta un poco más estresante que a las personas que a lo mejor están acostumbradas a relacionarse constantemente. Claro, entonces podríamos concluir que la búsqueda de estos espacios en solitario no significa necesariamente dificultades o falta de interés por crear esos vínculos afectivos. Exacto, o sea, es decir, la persona de alguna manera tiene ya especificada su forma de relacionarse, sabe cómo de alguna manera entenderse. Ahora, que las personas con autismo estén siempre dispuestas a socializar, quizás es muy complicado llegar a esa afirmación. Y que las personas con autismo estén siempre dispuestas a estar solos, es complicado llegar, obviamente, también a esta afirmación como tal, porque al final del día es la configuración completa de todo nuestro organismo, cómo nos sentimos a gusto en la función social y cómo nos sentimos a gusto estando solos. En estas dos componentes es importante entender que cuando vemos autismos, digamos, de alguna manera, eh, con niveles de apoyo bastante elevados, nivel 2 o nivel 3, sí que se requiere un poco de los sistemas de apoyos, porque en este sentido, cuando nosotros aprendemos por nuestros propios errores, pero también aprendemos por los principios de observación, pero también aprendemos con las ayudas que podemos tener del ambiente, incluido las personas que nos rodean. Entonces, quizás ahí nuestra intervención desde la psicología, desde la estimulación temprana, desde la fonoaudiología, es entender cómo mis habilidades individuales deben conjugarse con las habilidades sociales para poder relacionarnos y tener una independencia tanto funcional como también entender cómo puedo yo relacionarme y entender el contexto para poder saber cuándo es una situación sana y cuándo no es una situación sana. Por poner un ejemplo, nosotros aquí en Cuenca es una costumbre de que a lo mejor después de 6, 7 de la noche, muchos de nuestros papás nos habrán dicho ya es hora de ir a la casa, no podemos estar andando en las calles y cosas así. En otros contextos a lo mejor 6, 7 de la noche recién empezó quizás el movimiento de una ciudad. Entonces va a depender mucho de cómo la sociedad también configura esas habilidades para poder decir la persona prefiere o no prefiere estar en un ambiente o prefiere estar solo como tal. Le agradezco mucho por compartir su conocimiento y ahora vamos a ir con otro mito. Este mito ha sido bastante polémico y se ha perdurado durante muchos años, perjudicando a varias familias, y este es que las vacunas causan el autismo. A ver, fue muy interesante porque Donald Trump hace unos años atrás causó conmoción porque justamente decíamos que las vacunas causan autismo, causan otras enfermedades, ¿no? Sin embargo, por la falacia de autoridad, muchos científicos tuvieron que salir a desmentir esta situación. Y justamente daban los argumentos de que las vacunas no producen el tema del autismo. Ahora, cuando hablamos de funciones de estadísticas y funciones de análisis de estadísticos como tal, hay elementos que dicen que a lo mejor puede la vacuna influir, pero no necesariamente estos datos han sido corroborados o no han sido científicamente comprobados. Entonces, a lo mejor la falacia de Trump fue por este dato de querer promulgar otro tipo de costumbre o no sé, desinformación completa o no sé qué tipo de agenda política habrá podido ser, pero básicamente las vacunas no generan el autismo como tal o alguna enfermedad que más allá que las que se ha encontrado con el COVID, que son elementos más, las vacunas del COVID, algunas han generado otros elementos de salud que ya si nosotros vamos buscando en internet o en inteligencia artificial podemos encontrar como que los efectos adversos, pero
Específicamente en el tema del autismo, pues no, directamente no se han encontrado evidencias que las vacunas causen autismo. Muchas gracias por aclarar este punto, ya que es necesario desmentir este mito porque ha perjudicado a muchas familias y realmente aún hay varias familias que tienen este tipo de dudas. Ahora vamos con una afirmación positiva, que es que las personas con autismo pueden tener una vida independiente. Eh, Principalmente sí. Dependiendo mucho de cómo su desarrollo y el autismo ha influido dentro de las personas. Hay que entender de que la independencia, los niveles de independencia es la forma en la cual yo construyo mi forma de ser. Si es que ahora mismo a ustedes les pregunto, ¿pueden ser independientes ahora? No. Entonces, tendríamos que analizar hasta qué punto sí y Mm. hasta qué punto no. Entonces, dependería mucho de cuáles son los factores psicosociales en los cuales se configura esta independencia, ¿no? Si es que hablamos de los niveles de apoyo uno, es muy probable que la persona tenga independencia de mayor manera. Sin embargo, siempre va a depender de un contexto que favorezca esta situación. Y por eso nuestro interés desde la academia también es entender de que no es solo una persona con autismo y que la persona con autismo y su familia lo arregle como tal el mundo como tal, sino más bien entender que el autismo puede tener una persona, una familia, pero el ambiente también favorece o desfavorece estas condiciones de salud. Em, si es que nosotros tenemos una sociedad en donde entiende el autismo, en donde puede comprender estas divergencias, en donde puede comprender que todas las personas tienen sus propias creencias, en donde pueden entender que la otra persona puede creer diferente a mí, puede tener deseos diferentes a los míos. Entonces creo que es una sociedad en donde podemos tener una mejor capacidad para generar independencia en la sociedad. De esta manera podríamos favorecer entornos completamente independientes para que las personas puedan convivir de manera adecuada. Si es que yo quiero estar en comunidad, pues comparto en comunidades, pero si quiero estar solo, puedo tener la libertad de poder estar solo. Claro, y hablando en el tema de comunidades, ¿qué podríamos hacer el círculo que rodea a esa persona con TEA o la sociedad en general para que esta persona pueda conseguir un mayor nivel de autonomía? Eh, Hay que ver los factores. Por ejemplo, si hablamos de una sociedad, hay que entender de los grupos más pequeños. Desde la familia, entender quiénes son los cuidadores principales de una familia y darles el apoyo suficiente para que esa persona no pueda tener alguna especie de sobrecarga de cuidador, que se denomina técnicamente en los ámbitos de psicología. em, Darle el apoyo suficiente, saber si que está bien, a veces simplemente acompañar, ser parte de la vida de la persona y entender justamente de qué se trata el autismo. Es decir, a lo mejor me ha pasado en algunas situaciones de que por desconocimiento me han dicho, oye, es que mi amiga tiene un hijo con autismo y es bien majadero. Y así, seguramente está desinformada, pero al final del día hay que entender que ese autismo, por sus conductas repetitivas o restringidas, pueden estar generando algún tipo de forma de ser de la persona, pero no necesariamente debe ser configurado como una función de lo que decía bien Majadero, sino más bien entender de que necesita moverse, a lo mejor ese movimiento está mal interpretado. Ahora, ¿qué pasa desde el entendimiento de eso y cómo se corrige o cómo se atiende o cómo se deja hacer a la persona? Creo que es la parte que la familia o los acompañantes de la familia deben saber cómo acompañar. Y esos procesos pues van a depender mucho de qué tan sensibilizados estemos a los procesos como tal. Desde las escuelas hay procesos y leyes que nosotros están acompañando. Justamente hace unas 2 semanas hay un colectivo que se llama Autismo Visible, que está acompañando justamente a las familias y está desarrollando un tema de, mm, de políticas públicas que permitan justamente cuidar los derechos de las personas, aunque parece un poco eh, ilógico de cuidar derechos que están promulgados, a veces es necesario por justamente el desconocimiento de algunas instituciones educativas que no saben que a lo mejor la ley o la normativa se aplica de esa forma. Y realmente ha habido situaciones de vulneración de derechos, no sé si por desconocimiento, por mala fe, por burnout de los docentes, pero al final del día eso no puede quedarse invisibilizado, sino más bien buscar las formas de corregir y prestar la atención completa desde los ambientes educativos, desde la comunidad como tal. También es necesario entender esta situación.
Yo no sé si es que a lo mejor tenga autismo, no sé, pero al final en mis perfiles, a lo mejor sensoriales, no me gusta mucho el ruido. Y a lo mejor no por tener o no tener autismo, por no tener autismo no significa que tenga, que el hecho que me moleste el ruido no significa que tenga autismo, porque esa es otra de las situaciones. Ah, es que como me molesta el ruido, ya tengo autismo. De alguna manera, creo que eso también debemos descartarlo como tal, dejar de decir eso. Sin embargo, estas situaciones particulares de que no me gusta el ruido, de que a lo mejor no me siento cómodo si algo está desorganizado, si a lo mejor quiero una estructura diferente a lo que está sucediendo, que quisiera estar en otro lugar, eso que podemos percibir nosotros, a lo mejor también se puede percibir dentro del autismo, pero de una manera un poco más pesada y un poco menos resistente como tal a esta situación. Y eso hace que justamente los ambientes, los escenarios también sean flexibles para poder dar paso a esas situaciones, para acomodar que la persona se sienta mejor en esas situaciones como tal, ¿no? Ahora, todo lo que hemos hablado de autismo, justamente no sé si es que hablo 5 o 10 años atrás, siempre se ha hablado del autismo entendido en la mayoría de los casos en estudios con varones. Lo que hay que ahora entender actualmente es actualizarnos a los procesos de cómo se entendería el autismo también en mujeres, porque al final del día se ha encontrado evidencia científica promulgada y entendida en el contexto de los varones, pero justamente en las mujeres hay un cambio y en la estructura de cómo las funciones cognitivas, conductuales, emocionales, afectivas, comunicacionales también se configuran dentro de las mujeres. Entonces, ambos aspectos, ambos espacios deben permitir, escenarios, digamos, nos debe permitir que los espacios sean adaptables a los contextos de las divergencias como tal. Realmente muy de acuerdo con lo que menciona profesor David y que falta aún estudiar el autismo en mujeres. Después de revisar estos mitos y realidades, podemos ver que gran parte de la desinformación surge del desconocimiento. Desde su experiencia, profesor David, ¿qué cree que es necesario o esencial que la sociedad conozca sobre el autismo? Conocer sobre el autismo implica conocer las tres fases, ¿no? Desde la comunicación, la función de la conducta y la función de las funciones afectivas, desde el principio como profesionales. Desde las partes de la familia es de entender las capacidades sensoriales que todos tenemos. Es decir, si es que tenemos una hipersensibilidad al sonido o al ruido, que también las personas, todas las personas podemos tener, que todos al final del día tenemos umbrales que en donde soportamos y otros que no soportamos estas situaciones. A lo mejor hay personas que les gusta el frío, otros que no les gusta el calor, o que les gusta el calor, perdón, y a lo mejor en estas capacidades de resistencia, cada uno tiene un perfil sensorial. Y cuando hablamos de perfiles sensoriales en el autismo puede ser un poco más delicado entender que una persona puede ser más sensible o más resistente a ciertas situaciones. Y eso también configura cómo yo voy a permitir eh, ser parte de un ambiente o no, tanto a mí como a las personas con autismo. Entender también que las habilidades sociales no siempre son las mismas, estructuradas que a lo mejor nosotros tenemos. En algún capítulo que estaba viendo de Dr. House decía, en el autismo quizás no te preocupas mucho por las normas sociales, porque al final del día prevalece o predomina lo que yo realmente estoy interesado, es lo que decía en el capítulo. Y él hablaba de que qué suerte, o sea, le tengo de cierta forma envidia al paciente que atendía, porque al final dice, no tengo la configuración social, no tengo que depender de la configuración social para poder ser parte de este mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera es entender que al final todos pensamos diferentes, a veces porque creemos que la mayoría piensa igual, todos debemos pensar igual. Entonces, quizás entender desde la cognición social, las creencias. Tengo creencias propias, pero también creencias ajenas. Los deseos, puedo querer algo yo, pero también otras personas pueden querer algo diferente. Y las intenciones, yo puedo intentar hacer algo o mi conducta puede buscar hacer algo, pero las otras personas quizás no entiendan lo que yo quiero hacer o las otras personas pueden tener intenciones diferentes. Con el mundo, como está evolucionando actualmente, con las funciones comunicativas, con la tecnología, con la inteligencia artificial, creo que no debemos descuidar las funciones de la cognición social, que es cómo nos configuramos en las habilidades sociales. Entonces, por ponerles ejemplos, ahora mismo
En las relaciones sociales, miremos la Copa del Mundo, cómo se están dando, qué es lo que pasa fuera de la cancha, cómo se están dando las revoluciones, qué está pasando afuera de estos espacios. Y es justamente por un desentendimiento de la labor social, de la función social, de ser parte de un mundo y entender la empatía de la sociedad. Entonces, estos elementos asociados, el tema de la guerra, que a lo mejor no se escucharon algo de la firma en Versalles de Trump, y luego la vulneración de todo esto, implica también cómo entendemos y cómo valoramos a las conductas sin que sin que la cultura del otro lo sienta yo como una amenaza para otra cultura. Entonces implican entender muchos aspectos de cognición social que deben llevarnos justamente a una sana convivencia. Entonces, desde estos escenarios, creo yo que es necesario que la sociedad empiece a repensar que la tecnología no lo es todo, sino que empecemos a ver la cognición social como un valor intangible, pero que es necesario mantenerlo presente y evolucionante a través de todos estos tiempos de la sociedad. Ya. Le agradezco mucho, profe David. Realmente lo que usted nos ha dicho hoy no solamente nos sirve para entender mejor el autismo, sino para generar un ambiente que sea inclusivo para las personas dentro del TEA. Ya. Profesor, ¿cuál sería un mensaje que daría a nuestra audiencia sobre el autismo? Eh, em, Depende a quién, porque si nos escuchan personas con autismo, primero espero no estar equivocado en muchas de las cosas, porque quizás las personas más aptas para hablar del autismo son quienes viven el autismo como tal. Yo quizás mi perspectiva es desde una visión muy académica, científica, pero es muy importante si a lo mejor en algún momento compartimos con alguien que vive el autismo 24/7, por decirlo así. Quienes no lo han vivido o quienes tienen la curiosidad de vivirlo, sí es importante que nos sensibilicemos a entender de qué se trata y luego entender a las personas que conviven y tienen el autismo. Es decir, no siempre pensar en la persona, sino en esa persona que también convive con su familia con autismo. Entonces, cuando hablamos de autismo, quisiera que lo entendamos a que son familias, son componentes, somos parte de una sociedad, somos parte de elementos que al final del día nos forman como sociedad. Le agradezco mucho. Realmente sus conocimientos nos han ayudado a desmontar todos estos mitos sobre el autismo. Y así llegamos al final de este episodio de Autis Go. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para comprender mucho mejor el autismo y también fomentar una mirada más informada e inclusiva. Y recordemos que detrás de cada diagnóstico existe una persona con sueños, con metas, con dificultades. Gracias al psicólogo David Takuri por acompañarnos el día de hoy y por brindarnos su conocimiento y su experiencia. Y gracias a todos ustedes por escucharnos una vez más. Recuerden que esto fue Autis Go Porque comprender las diferencias nos hace una sociedad mucho más inclusiva. y el respeto comienza con la información. Hasta el próximo episodio de Autism Gold.